Hay legisladores que utilizan el Senado como su arena para arreglar sus broncas personales y no pregúntenle a la legisladora Rocío Abreu, que ya se agarró de piñata a Lili Telles. Es una gente que se ostentaba como periodista y es una leenotas. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. No te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa. Y en la mañanera, los paleros no tienen remedio. La neta es que nada más nos educa. No tuvimos fotografía. Sí, se nos comporta. Ahorita tómatela, vente para acá, ven. Espero que no la pasen. Estos son los esqueletos de esta semana. Yo soy Irving Pineda. Y hasta para robar hay que saber hacerlo. En calles de la Ciudad de México, para ser precisos, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue detenido un hombre que se robó un cajero del Bienestar. Los que no tienen lana se robó el cajero. Los policías vieron que estaba haciendo maniobras medio raras en ese cajero del Bienestar y al final el sujeto terminó detenido. En Zacatecas, al menos 600 elementos del ejército de las fuerzas federales llegaron a ese estado para reforzar la seguridad. Esto después de que estudiantes universitarios salieron a las calles de la capital de Zacatecas para demandar pues un freno a la violencia y que haya justicia en los casos de aquellos asesinatos que se han producido, pero sobre todo que se devuelva la paz. ¿Qué aumentos los que hemos tenido en la canasta básica? Uno de estos aumentos ha sido el chile serrano, que rebasó los 100 pesos el precio del kilo del chile serrano, y resulta que mis compañeros de Hecho Sábado pues mandaron a una de las reporteras más famosas de Fuerza Informativa Azteca pues a ver cómo andaba el precio del chile. Y la reina de Acapulco pues fue a ver hasta los tamaños del chile serrano que dicen ya está más barato. A ver, ¿es cierto que dicen si el tamaño en el chile sí importa? No importa. O sea, ¿el chico pica igual que el grande? Exacto. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Quieren? ¿Mordida o qué? Y ese es profesionalismo puro. Vámonos con Uriel para que nos cuente qué es lo que será noticia. Adelante, Uriel. Gracias, Irving. A mí también me da muchísimo gusto saludarte para platicarte lo que es y lo que será noticia. Fíjate que un juez decidió cancelar la orden de aprehensión que había en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es señalado por delincuencia organizada y lavado de dinero. El juez tomó esta decisión, de acuerdo a lo que dijo él, por violaciones al debido proceso. Continúa hasta el 9 de marzo la Feria del Empleo para Médicos Especialistas. El director del Seguro Social, Zoé Robledo, explicó que este año se empataron las vacantes disponibles en los estados que han pasado el proceso de federalización de los servicios de salud. El puente de marzo que tendrán los estudiantes inicia el viernes 17 de marzo por la Junta del Consejo Técnico Escolar 2023, es decir, no habrá clases del viernes 17 al lunes 20. El presidente estadounidense Joe Biden recibe en la Casa Blanca al canciller alemán Olaf Scholz para hablar sobre Ucrania. Listo, Irving, antes de despedirme, recordarte que estamos en contacto a través de las redes sociales, Uriel Estrada TV, mis cuentas en Facebook, Twitter e incluso el Instagram, y los espero todos los días de lunes a viernes a las 8:30 de la noche en las noticias. Ahora más a través de la señal del 7.2. Cuídate mucho, Irving. Abrazo. Qué gusto verte, Uriel. Te vemos en el 7.2 en Ahora Más Noticias a las 8:30 de la noche de lunes a viernes. En verdad, qué gusto que andes por acá. Uriel, oigan, son más de 600 personas que se fueron a anotar para ser consejeros del INE. Seguramente el puesto está bien pagado, donde hay más de 600 aspirantes. Hay de todo. Hay académicos, pues políticos, también simpatizantes de la 4T, algunos inclusive que tienen algunos cargos en el INE que se han anotado. Esto es pues evidentemente porque van a avanzar en el escalafón, pero son los que se han anotado. Hay que decir, este proceso está en la Cámara de Diputados y, por ejemplo, ¿quién quiere ser presidenta del INE? Pues es Carla Humphrey, que ella es consejera ahorita del INE, ella quiere ser presidenta del INE, esto después de que las autoridades judiciales han dicho que una mujer debe de ocupar la presidencia. Ella por
eso seguramente se inscribió. También está Roberto Cardiel, quien es director ejecutivo de capacitación electoral del INE. Hay cercanos al gobierno federal como Berta Alcalde Luján, que es la hermana de Luisa María Alcalde. Está Jaime Miguel Castañeda, que es coordinador de asesores de Morena en la parte que tiene que ver con el INE. Está Netzaí Sandoval Ballesteros, que es hermano de Pablo Amílcar Sandoval, que quería ser gobernador de Guerrero, y también quien es hermano de Irmeréndira Sandoval, que en algún momento fue la titular de la función pública en la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador. Insisto, este proceso está en la Cámara de Diputados. Fin de semana de movilizaciones en Ciudad de México y diversas ciudades más del país. Ciudadanos salieron a las calles para manifestarse por algunos cambios a las leyes secundarias que rigen los comicios en el país, algunos para cuestionar algunas decisiones que ha tomado el gobierno federal en los últimos meses. Aquí en Ciudad de México se movilizaron en el Zócalo de la capital del país frente a Palacio Nacional. Ahí algunos hasta interpretaron el himno nacional mexicano. Los ajustes a las leyes secundarias que rigen los comicios robaron cámara en estas protestas, pero vamos a revisar qué es lo que se ha cambiado rápidamente. Vamos a ver. Se eliminan las juntas ejecutivas distritales, son 300, se elimina la mayoría del servicio profesional electoral, se obliga a que consejeros y magistrados ganen menos que el presidente, se eliminan fondos y fideicomisos del INE. Lo que no se etiquete como propaganda no será considerado como propaganda. Ojo, si en ese dinero que se gasta un político como propaganda, nada más, o sea, ellos pueden andar haciendo propaganda por la vida sin que pase nada con estos ajustes a las leyes secundarias. Para platicar más de este tema tengo a Andy Cuevas, asesor legislativo. Qué gusto verte. Un gusto saludarte. ¿Cómo muchas gracias. estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí preocupado por estas nuevas leyes que se nos vienen en materia electoral. Claro. Oye, a ver, una vez promulgada estos ajustes a las leyes secundarias que rigen los comicios, se promulgan, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el carril legal? Bueno, creo que aquí vale mucho lo que vaya a hacer la oposición dentro de las cámaras del Congreso. Se vienen las acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que definir si estos cambios a la ley son legales, van con la Constitución, y en caso de que no lo sean, deben pues echar para atrás la reforma del Plan B electoral. ¿Quién puede presentar estos recursos legales? Me estás diciendo, si las cámaras se unen, ¿pueden presentar? Si las cámaras no se unen, ¿se puede hacer Sí, o no? La Constitución define cuál es el proceso para una acción de inconstitucionalidad. Ok. En el caso del Senado de la República se requieren el 33% de la Cámara, es decir, 43 senadores aproximadamente que se unan, que firmen esta acción de inconstitucionalidad y con esta, bueno, puedan presentarla con la Corte y la Corte entrar ya en el estudio del fondo del asunto, y que no solamente va en el fondo, es muy importante decirlo, no solamente va en lo que regula esta nueva reforma, sino en la forma en la que se hizo esta reforma. A ver, la Corte va a revisar la forma en cómo se fue construyendo cada cambio de lo que le hicieron a la Constitución. Y si ese proceso fue en contra de la Constitución, que así fue, debe la reforma echarse para atrás. Es decir, la Constitución define cuál es el proceso, y si ese proceso no fue respetado tal cual, el cual dice que las dos cámaras deben, la revisora y la Cámara de Origen, revisar un asunto, votarlo, y lo que no se vote, poderlo volver a discutir, podría entonces no haber una violación de la Constitución. Pero en el caso de la reforma electoral, se votó 2 veces lo mismo en las dos cámaras, lo que hace que la Constitución aquí tenga que estar por encima de esta reforma y deba echarse para atrás la reforma. Ok, ¿cuánto tiempo tiene más o menos la Corte? La Corte tendría que definirnos si estas leyes, estos cambios son legales o no, antes de que inicie el periodo para elegir, literalmente pues este proceso para renovar la presidencia de México y legisladores. Sí, claro. Tenemos que tomar en cuenta que este año hay proceso electoral en 2 estados de la República, lo que hace que esta ley y esta discusión de la reforma electoral tenga de alguna manera una injerencia en estos comicios que vienen este año y por supuesto en los del 2024. ¿Qué se espera? Que esta reforma no vaya a impactar de manera negativa en estos próximos comicios, tanto los de este año en el Estado de México y en Tamaulipas, como en el próximo, en Coahuila, como en el próximo año las elecciones federales. Okay. Esta reforma
si se avala por la Corte, tendrá que hacerse válida, tanto para las elecciones de este año como para las que vienen el próximo año. Ok, oye, a ver, en estos ajustes que hicieron y que pasaron por la cancha del Senado, está el tema de la gente que quiere votar fuera de México, sobre todo la gente que vive en Estados Unidos. Sí, así es. Ahí dice que la Cancillería va a emitir la identificación oficial. Es decir, a ver si tú lo entendiste así, tú que estuviste en esa discusión, yo no estuve, gracias a Dios. A ver, ellos van a hacer una suerte de credencial para votar. ¿La Cancillería estaría en manos de emitir una credencial para votar? No es una credencial para votar propiamente, pero ¿Qué es es? un documento con el que puedes votar en el extranjero. ¿Qué es lo peligroso? Que le están quitando esa facultad al Instituto Nacional Electoral y se la están dando al gobierno federal por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué significa esto? Que una dependencia del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, va a tener en sus manos el padrón electoral de los extranjeros y también va a emitir un documento con el que ellos puedan votar. Aquí lo llamativo y lo positivo de la reforma es que se va a poder hacer el voto electrónico desde un celular, desde una tablet, desde una computadora. Lo lamentable es que están dando muy poco tiempo para el registro de poder emitir esos votos en el extranjero. Ese tiempo está bastante acotado, lo que hace que la gente no pueda tener tan fácil acceso a estos registros y están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual da un completo desequilibrio en las elecciones, puesto que el gobierno está directamente interviniendo en el padrón electoral de los extranjeros, de los mexicanos en el extranjero. Claro, ahora, si las cámaras no se unen, ¿quién puede presentar estos recursos legales ante la Corte? ¿Los partidos políticos solos? Los partidos políticos podrían, pero en este caso está muy definido que el 33% de la Cámara de Senadores, y yo creo que un poco más, no van a ser 43 senadores, van a ser más los que se van a unir en estas acciones de inconstitucionalidad, que van a presentar a la Corte en próximos días. Una vez que esté publicada, estoy seguro que van a presentar estas acciones, así como ya lo hicieron con la Ley de Comunicación Social que hablábamos hace ratito, y que ya se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia por haber encontrado vicios de constitucionalidad dentro de la reforma y que en este momento no está aplicable por una suspensión que promovió la Corte. Bueno, pues ahí está. Andy, te aprecio estos Hombre, minutos. gracias a ti, Gustazo Irving. verte. Igualmente, y aquí estamos a tus órdenes. Qué bueno que estuviste aquí en Esqueletos de Fuerza Informativa Azteca. Sobre estas leyes también se refirió el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. ¿Cuál es tu opinión sobre la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del INE? ¿Y crees que era un cargo que ya había adquirido mucho poder dentro del organismo como tal? Pues mira, siempre se puede hacer más con menos. Yo creo en la austeridad y tengo autoridad para hablar de ello. Ahí está Mario Delgado. Estamos en el periodo de intercampaña, en los procesos para renovar las gubernaturas del Estado de México, de Coahuila. Se supone que nadie debe de salir, que todo el mundo está encerrado en un monasterio, pero se les olvidaron las redes, ¿verdad, Pepe Es Galaviz? correcto. ¿Cómo estás? Es correcto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué han hecho ahí? Pues mira, las redes siguen siendo este limbo desconocido para todas y todos los que nos dedicamos a la política y también para los que no se dedican. Y en este limbo las y los candidatos aprovechan para poder seguir haciendo presencia. En estricto sentido, al ser un ciudadano, ellos pueden seguir Pueden seguir ahí tuiteando, contando sus ideas, claro, ¿verdad? pero al final siguen haciendo y sigue habiendo un activismo, no solo por parte de ellos, sino por parte de los coordinadores Claro. de campaña, Ok. ¿no? O de militantes que pues se pasan Por el ejemplo, arco ¿qué ha del hecho triunfo. Alejandra del Moral? Alejandra del Moral desde de la intercampaña para acá, desafortunadamente tuvo el fallecimiento de su papá, Uy, ¿no? no, Entonces qué fue un mala tema onda, muy pues, un delicado, abrazo. donde además de todo Delfina de manera muy educada públicamente le expresó sus condolencias y de ahí en fuera ha subido cosas con su familia, ha habido temas solamente donde pone como cosas bonitas del Estado de México, pero más allá de eso no ha habido, Ok. no ha habido gran Oye, cosa. Delfina Gómez. Delfina Gómez lo mismo. Delfina Gómez lo que ha estado haciendo es subiendo cosas de perritos. Justo el día de hoy. Es que a ella le gustan los perros. Le gustan los perritos. Adoptó un perrito en la campaña. Ándale, Adoptó un ándale. perrito en la campaña y desde En la entonces... precampaña, ¿no? En la precampaña. Que es pero campaña. lo adoptó en Chalco, en Valle de Chalco. Ándale. Y desde entonces ha estado compartiendo en sus redes cómo va el perrito. Creo que se llama Clavo, una cosa así. Y Órale. ha estado compartiendo cosas por el estilo. Y el día de hoy, al inicio de la semana, subió un video de perritos y como un video el que te mandaría tu tía. Que Ándale. tengas un gran Bueno. inicio de semana. Eso es lo que han estado haciendo. Pero, si me permites, yo creo que la que va ganando la parte de redes en este momento, en un tema de números,
es Delfina. Delfina Gómez, en el tema de los números, En el es tema decir, de los números, de los seguidores, ya ahí lo dejamos es correcto. de tarea para, pues para los que están detrás de esas precampañas, campañas y haciendo pues muchísimo ruido, pues ya ven, muchas cosas en las leyes, van y le meten las manos a las leyes y al final, pues los políticos son los primeros en violar todas las leyes. Claro. Pepe, muchísimas gracias. Irving, te agradezco mucho a ti. Qué gracias a gusto la audiencia. verte. No dejen de estar al pendiente de las redes de los Claro. candidatos, de las candidatas, porque ahí es donde van a pasar muchas cosas. Pues va a estar lo mero bueno, dice. Va a estar lo mero bueno. Ahorita está aburrido, pero en unos meses se va a estar lo mero bueno. A ver ahí. si en los siguientes días te sacas Coahuila, por favor. Claro que sí. Digo, ya dándote lata. Sí. Vamos a dar un giro de 180 a la información, mi querido Pepe, ya me estoy perdiendo aquí entre tanto ruido que hay. En el Senado de la República hace unos días hicieron un foro para llamar a la paz y resulta que en ese foro donde llamaron a la paz, pues se anduvieron agarrando, se amenazaron y todo terminó en violencia. ¿Es así, Ángel? Hola. Hola, ¿qué tal, Irving? Te saludo con mucho gusto y te platico que irónicamente el Encuentro Mundial por la Paz casi termina a golpes en el Senado. Y es que se trató de un foro que convocó a especialistas y expertos en materia de violencia, discriminación y desigualdad para precisamente abordar los temas para construir la paz mundial. Pero fue precisamente el último día de trabajo, que fue este viernes, cuando dos grupos de los asistentes comenzaron a polemizar por la aprobación o no de la ley de violencia vicaria y así comenzaron los gritos. Asimismo, tanto se caldearon los ánimos al interior del auditorio como fuera de él que tuvieron que cancelar el foro. Lamentablemente hay algunas amenazas y entonces la integridad de todos ustedes es más importante para nosotros. Posteriormente hablamos con la senadora Claudia Anaya, quien organizó este foro y lamentó que el ambiente de polarización haya llegado hasta estos niveles en la Cámara Alta. Creo que cada vez nos encontramos ante una línea más delgada en cuanto a la tolerancia, al que piensa distinto. Así de que no nos debería de sorprender que un día de estos terminen a golpes en el Senado. ¿Qué opinas, Irving? Te aprecio el reporte, Ángel. Seguimos pendientes de lo que ocurre allá en la Cámara de Senadores. Estos fueron los esqueletos de esta semana. Ya saben que Fuerza Informativa Azteca está siempre en el momento en el que suceden los hechos y estamos juntos en @Azteca Noticias en todas las redes sociales. Yo siempre los espero en Twitter como Irving Pineda, en Insta como Irving Pineda. En verdad, qué gusto andar por acá.